Herodes, la cabeza pensante. ¿Quién era? Ahí estaba Ananías, que hizo un voto sincero, pero cuando vendió, se encontró con un montón de oro en sus manos. ¿De acuerdo? Se encontró con un montón de dinero en sus manos. Y ahora les pregunto, porque ustedes lo han pensado, pero si era suyo. No, era su dinero. ¿Por qué Dios hace esto con ellos? Vamos a ver. Pedro les dice, reteniéndolo, no es vuestro. La propiedad es tuya. Si quieres, la donas. Y aún teniendo el dinero, si lo quieres, lo das. Y si no lo quieres, no lo das. A mí me se hace muy importante esta pregunta. O a Dios le da demasiada importancia a la mentira, o nosotros le damos demasiado poca importancia. Dios le estaba dando la importancia que quería. No estaban mintiendo a los hombres, porque no solamente se trataba de dar dinero, era un voto, era un acto de adoración, era un acto de entrega. Y les pregunto, ¿en qué estaba basado ese acto de entrega, ese acto de adoración, ese voto de adoración hacia Dios? ¿En qué estaba basado? En una mentira. ¿Podía Dios aceptar un voto de adoración basado en una mentira? Y aquí está la base de nuestra prédica hoy. Cuando se siembran malos principios, se toman malas decisiones. Los principios son los que forman las decisiones. Y aún si Dios hubiera permitido que ese mal principio hubiera seguido creciendo, todas las decisiones que hubieran seguido tomando hubieran sido decisiones equivocadas. Porque el principio era un principio equivocado. ¿De acuerdo? Pero eso, ¿qué nos enseña? La Biblia dice, sustrajo. Es decir, como un ladrón, lo cogió. Como un ladrón, era suyo y lo cogió como un ladrón. Sustrajo. Aquí nos vamos a parar unos momentos porque quiero enseñarles algo. La palabra sustrajo en griego es noficiestai, que es muy difícil de decir. Pero es la misma palabra. Escuchen esto que es muy interesante. Es la misma palabra que en la Biblia de los 70 traduce en Josué capítulo 7. ¿Ustedes saben, algunos pueden decirme de qué habla Josué capítulo 7 y versículo 1? ¿De qué pecado está hablando? ¿De alguien que tomó un manto babilónico y cantidad de oro? ¿De quién? De Acán. De Acán, un hombre, dice la Biblia, que sufrió con su familia el castigo por haber tomado. La palabra sustraer y tomar, en este caso, tienen la misma raíz. Tienen la misma raíz. Y nos enseña algo muy importante. Dios había dicho, no toques, no cojas las bestias, quema todo. Era, fijaros, una bendición. Esto es anatema. Y vais a quemar todo, y vas a destruir todo. No cojáis nada. No quiero ni las bestias.
y se fueron con esa intención. Pero sin embargo Acán vio algo que le llamó la atención. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7 y verso 21. Vi, codicié, tomé y escondí. Si nosotros lo leemos, no quiero pararme mucho. En Josué capítulo 7 y verso 21, cuando abre su corazón a Josué, Acán reconoce: vi un manto, vi oro, vi riquezas, y entonces cuando las vi las codicié. Cuando las codicié, las tomé, y cuando las tomé, las escondí. ¿Sabéis? Era una bendición luchar contra el anatema, pero la bendición se convirtió en tentación. ¿Qué cosas? Que una bendición se convierta en tentación. Era una bendición darle todo lo que tenían a los pies de los discípulos, pero esa bendición se convirtió en tentación. ¿De acuerdo? Hay cosas espirituales que son bendiciones para unos y tentaciones para otros. ¿De acuerdo? A mí me llama mucho la atención Pedro, porque cuando el cojo de la hermosa le pide dinero, dice: no tengo ni plata ni oro. Sin embargo, recibía de todos los que tenían propiedades millones y millones y millones en oro. Sin embargo, él no tenía ni un solo duro en su bolsillo, porque él tenía la bendición de repartir, pero ese dinero no era una tentación para él. ¿De acuerdo? No era una tentación. No hace falta que nos engañemos, somos personas maduras, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas como hay, sabemos? Yo me acuerdo de un gran hombre de Dios llamado Jimmy Swaggart, un evangelista tremendo con poder, levantando edificios, cosas tremendas delante del Señor. Tenía tantas bendiciones que esas bendiciones se convirtieron en tentaciones. Coches lujosos, dinero a mansalva, una vida escondida. Quiero decirles con todo esto que este es el principio del pecado. Porque dice la palabra de Dios que cuando Eva tomó de aquel fruto prohibido, dice, lo vio, lo codició y lo tomó y dio a su marido. Y cuando escucharon a Dios que venía a visitarlos, se escondieron. Algo espiritual lo convirtieron en pecaminoso. ¿Qué le pasó a David? Vio, tomó lo que no era suyo, lo codició en su corazón y después quiso maquillarlo, esconderlo y logró aún matar a un hombre. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero decirles que nuestros ojos tienen que estar bien abiertos para ver las maniobras del enemigo. Les voy a decir una cosa, nunca lo he dicho. Él falleció ya, era un siervo del Señor que tuvo un momento malo en su vida. La hermana, cada vez que predicaba, buscaba algún niño y se lo llevaba a la calle. Decía, ay, déjame que yo para que escuches la palabra. Un día hablando con ella, me dijo, yo no escucho a mi marido. ¿Por qué?